Se pueden sentar, bendecidos y bendecidas son todos y todas. ¿Descansaron? Qué bueno, nosotros sí pudimos descansar bien rico y qué bueno estar de regreso en esta reunión para seguir siendo edificados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida del pastor Abel? Amén, gloria al Señor. Qué lindo depósito, qué linda impartición para seguir siendo fortalecidos en el hombre interior. Esto no es un asunto de cuánto usted sabe en la cabeza, sino cuánto asimilado en el espíritu, para que podáis llegar a comprender cuáles son las riquezas de este maravilloso evangelio que se nos ha encomendado. Amén. Así que a la medida que vayamos siendo edificados, definitivamente seremos más efectivos en la tarea. ¿Usted lo cree conmigo? Si usted trajo para tomar notas, esto va a ser una intensa conferencia que va a durar hoy en la mañana o ya, ¿qué hora es? Ya es la tarde y por la noche, bueno, concluiremos y si no nos da el tiempo, el pastor Abel la termina después que yo me vaya. Vamos a entrar en materia. Mateo 20 va a ser la referencia sobre la cual vamos a estar construyendo el tema, definiendo la tarea de los edificadores. Diga, definiendo la tarea de los edificadores. Qué bueno es saber que la tarea nos la dejaron definida, porque si no, cada uno de nosotros nos inventamos cómo esto debería ser. Y quizás por esa razón es que tenemos tantas formas diferentes de hacerlo, porque cada uno ha asumido o ha entendido que esa es la manera de hacerlo. Y mientras que cada uno tiene un espacio para poder entender cuál es la visión y el plan específico de Dios para la vida, todos tenemos que ser regidos y dirigidos por el mismo propósito. Los planes son distintos, pero el propósito es igual. Dios no tiene varios propósitos. Dios no tiene muchos propósitos. Dios tiene un propósito. Diga conmigo, un propósito. Ese propósito tiene expresiones a través de diferentes planes. Pero los planes siempre regresan ¿a dónde? Al propósito. Por lo tanto, usted puede fracasar en el plan, pero nunca fracasará en el propósito. Usted puede fallar en el intento de un plan, pero Dios completará lo que se había propuesto en el propósito. Por lo tanto, necesitamos nosotros entonces edificar conforme al propósito. Porque si edificamos conforme al propósito, entonces estamos en terreno seguro. Diga conmigo, terreno seguro. Cosas van a suceder, cosas no van a salir bien, cosas van a fallar. Cosas no van a funcionar como pensábamos, cosas que habíamos visto van a cambiar, pero una cosa sí jamás va a cambiar, y es el propósito que Dios se había propuesto en Cristo. Ese propósito tampoco se dejó para que nosotros tratáramos de discernir cuál era. Se nos dice cuál es. Y ese propósito es reconciliar todas las cosas, las que están arriba y las que están abajo en Cristo el Señor. Así que ya vamos de seguras a esto. Ya sabemos de entrada cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Reconciliar todas las cosas. Para que algo tenga que ser reconciliado es porque en un momento se desconcilió. ¿Cierto? Usted no puede reconciliar lo que está conciliado. Solamente se puede reconciliar lo que en algún momento se desconcilió. Para eso entonces sería importante que los edificadores supieran qué fue lo que estaba conciliado, que se desconcilió, que requiere reconciliación. No vaya a ser que estemos empleando nuestro tiempo en cosas interesantes,
pero que sean totalmente irrelevantes a la hora del propósito. Eso puede producir profundo desgaste, intensos cansancios y severas frustraciones. Quizás en una conferencia como esta, donde se asume que los que están no vinieron a ser entretenidos, sino edificados. Le voy a dar otra oportunidad. Donde se asume en una conferencia como esta que los que vinieron es porque están interesados en ser edificados, no entretenidos. Significa que a nosotros nos conviene entonces dar en el blanco continuamente y no estar experimentando a ver si esto será, porque ya el arquitecto nos dio los planos. El asunto es, ¿sabremos nosotros leer el plano? Porque si usted me da un plano a mí que no soy arquitecto, es muy probable que yo le ponga la pared donde no va, ¿cierto? Pero si usted le da el mismo plano a un arquitecto, la pared va a estar donde el plano está indicando que debe estar. Por lo tanto, Dios, como no quiere correrse el riesgo de que nosotros le pongamos la pared donde no va, Él dice, yo soy el arquitecto y el constructor de mi propia obra. Así que ninguno de ustedes serán los arquitectos. Ustedes serán mis colaboradores. Yo les digo a ustedes dónde va la pared y ustedes la ponen allí. No vaya a ser que ustedes tengan buenas ideas para poner la pared donde yo nunca quise que estuviera puesta. Por lo tanto, a nosotros nos conviene que sepamos qué cosas hay que reconciliar en Cristo. Porque si podemos partir de la premisa de que estamos caminando hacia el cumplimiento del propósito en la reconciliación de todas las cosas, nuestra tarea de edificación será mucho más efectiva. No es cuán ocupados estemos, sino cuán eficientes seamos en la tarea. Es interesante que el Señor, con 3 años y medio de ministerio en la tierra, pudo concluir la carrera diciendo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Definitivamente Él sabía a lo que había venido. Usted solamente puede decir que acabó cuando sabe que ya terminó. Hay gente que no saben todavía si están haciendo la voluntad de Dios. Imagínense. Lo triste es que llevan 25 años en el Evangelio. Imagínense uno caminando toda la vida, todavía tratando de identificar, ¿será esta la voluntad de Dios? Y al último día se retira del planeta diciendo: Señor, tú sabes que traté. ¿Qué se desconcilió que estaba conciliado? Para eso hay que ir al principio. Hay que ir en el inicio de todas las cosas. El inicio de todas las cosas no es lo que nosotros le hemos llamado el principio, ¿no? Que viene siendo Génesis 1. Si usted quiere saber, decimos nosotros, el principio de todas las cosas, usted tiene que comenzar a leer la Biblia por Génesis. Y la gente va al Génesis a tratar de descubrir cuál fue el principio de todas las cosas. Sin embargo, antes de ese principio hubo otro principio, porque el principio de Génesis no es el principio del propósito, es el principio del tiempo. Hay una gran diferencia entre el principio del propósito y el principio del tiempo. El principio del propósito se concibe antes de la fundación del mundo. El principio del tiempo comienza en Génesis 1. En otras palabras, Génesis 1 lo que marca es el principio de la manifestación del propósito que fue antes de Génesis. ¿Por qué? Porque lo que Dios se había propuesto en sí mismo no comenzó con Adán, comenzó antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo ya Dios se había propuesto
que todas las cosas arriba y abajo serían reconciliadas en Cristo. Por eso Pablo en Romanos 5:14 nos indica que Adán era una figura del que había de venir. Por lo tanto, si Adán era una figura del que había de venir, entonces Adán lo que hace es manifestar en el tiempo lo que ya Dios había decidido en la eternidad. Adán falla, pero el propósito no cambia. ¿Por qué? Porque lo que Dios había determinado lo iba a cumplir con Adán o sin Adán, porque eventualmente aparecería en el tiempo el que reconciliaría a Adán con todo el propósito. Así que entonces, cuando empezamos a leer el Génesis, estamos viendo la manifestación del tiempo. Y en esa manifestación del tiempo había 4 cosas que estaban perfectamente conciliadas con Dios. Esas 4 cosas que estaban en el Génesis es lo que ahora vamos a necesitar que sean expresadas a través de toda la historia. De Génesis a Apocalipsis tiene que ser lo mismo, si no nos vendieron un engaño. Nos dijeron una mentira y nos vendieron un Dios que no sabía lo que estaba haciendo. Tiene que ser lo mismo, porque un buen escritor de drama y de teatro te pone la misma historia a través de diferentes escenas hasta que al final todas las cosas son conciliadas a través de todo lo que parecía que se había desviado en el proceso. En otras palabras, termina como el que la escribió se había propuesto que terminara. De acuerdo a donde usted entra en la escena, es que puede determinar qué usted entiende de la película. Si usted entró en la escena de crimen, usted dice, uy, esta película, eso es sangriento. ¿Por qué? Porque usted entró cuando están matando gente. Pero si usted entró en la parte donde la gente está romántica y están ahí con la música muy melodiosa y está todo el mundo así como que muy endulzado, usted dice, ay, qué película más dulce. Pero si hubiera visto la escena anterior, usted hubiera dicho, qué película más violenta. El que la escribió sabe para dónde eso va, pero el que está participando de la película desde afuera no sabe cuál es su rumbo. Y tiene la tendencia de interpretar la película de acuerdo a la escena que él o ella está mirando. Así que en el Génesis ya Dios sabe lo que quería. Adán va entonces a manifestar lo que Dios se había propuesto. Y allí hay 4 cosas antes de Génesis 3 que están perfectamente conciliadas. La primera de ellas era la comunión con Dios. Diga conmigo, la comunión con Dios. Escríbala porque de esto se trata la edificación. La comunión con Dios estaba en su mejor y más alta expresión. Dios venía todas las tardes, dice la Escritura, a hablar con Adán. Y allí aparecía en el huerto y Adán sabía cuando Dios estaba presente. ¿Por qué? Porque Adán en esencia era un espíritu que había sido puesto en un cuerpo. En otras palabras, Adán no era un pedazo de carne que tenía un espíritu. Adán era un espíritu que vivía en un cuerpo de carne. Así que la operación de Adán desde sus primeros inicios era una operación de espíritu a espíritu. No había interrupción. No había ansiedad, no había temor, no había duda, no había inseguridades, no había incredulidad. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no había afectado al hombre y el hombre vivía en una íntima y perfecta comunión con Dios. Comunión no es lo que a veces nosotros pensamos que es, que decimos, hermanos, en los servicios nuestros, vamos a entrar en comunión. Y la gente cuando va a entrar en comunión, cierra los ojos, baja la cabeza y dice que está en comunión. Quizá está en Home Center, o en el asado, o quizá en el problema de mañana. Pero como parece que cuando uno tiene los ojos cerraditos, la cabeza así media de ladito, y si está con las manos levantadas parece que está en comunión, la gente dice, hermanos, acabamos de entrar en comunión. Comunión no es eso.
Eso puede ser un momento muy solemne, muy lindo, muy importante, pero eso no tiene nada que ver con comunión. Porque la mayoría de nosotros, cuando cerramos los ojos, si no hemos disciplinado nuestra mente, se nos va a correr solita y a veces no hay forma de regresarla. ¿A usted no le pasa? Libérese, le estoy dando la oportunidad. Se le va a correr. Comunión es tener las cosas en común. Por eso en la Escritura usted no encuentra que nosotros, los hijos de Dios, tenemos relación con Dios, sino que nosotros tenemos ¿qué? Comunión con Dios. Porque la relación es un principio humano. Y la mayoría de nosotros, cuando le preguntamos a alguien cómo está tu relación con Dios, lo que le estamos preguntando es si ora, si ayuna, si diezma y si viene a la iglesia. Si una de esas cuatro está afectada y solamente puede responder a Dios, a dos, dice, bueno, mi relación con Dios está así. Ahora, si tiene las cuatro, no, con Dios, Él me pide permiso a mí para hacer algunas cosas, imagínense. Porque nos sentimos gigantes. Esa es la razón por la cual algunos se creen más ungidos y más espirituales que otros. De hecho, es el escenario para el orgullo. Hay orgullo carnal y hay orgullo espiritual. Cuando usted cree que es más que su hermano porque usted cumple con estas cuatro y el otro cumple con dos. Entonces, comunión no es qué relación yo tengo, porque eso es una experiencia humana. La experiencia con Dios no es que yo cambio según lo que yo hago, sino que yo tengo comunión con Él por causa de lo que Él me dio. Tenemos cosas en común. Tenemos cosas iguales. Él y yo nos parecemos. Por eso usted puede tener comunión con sus hijos y no con un perro. Porque el perro no carga su ADN, pero sus hijos sí. Por eso no podemos tener comunión con animales. Hay gente que ama más los animales que a los seres humanos. A veces no sé cuál más de los dos es el animal, pero eso es otro tema. Eso no tiene nada que ver con los edificadores. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra posición en Dios cambia con nuestra condición. Y esta es la razón por la cual la Escritura es enfática cuando dice que nosotros hemos recibido, no que recibiremos, que hemos recibido la naturaleza divina. En usted y en mí está el ADN del cielo. Yo hubiera dicho amén con más fuerza ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión. Él no le interesa tener relación. Porque usted puede estar leyendo la Biblia religiosamente y nunca tener comunión con la palabra viva. Y usted puede congregarse, levantar las manos y cantar las 3 rápidas y las 2 lentas y nunca haber adorado. Y usted puede estar sirviéndole a la gente, no para que Cristo sea glorificado, sino para usted sentirse que está agradando al Señor. Entonces no es un asunto de qué es lo que yo hago que determina mi relación con Dios, sino lo que Él hizo para que ahora nosotros podamos tener las características del ADN del cielo. No solo nos dio su naturaleza, nos dio su espíritu, su mente y nos dio un nuevo pacto. ¿Cree usted que puede tener comunión con Dios ahora? Adán las tenía en su máxima expresión. Al punto que él venía todas las tardes y Adán sabía cuando el Espíritu de Dios estaba en el huerto. Segunda cosa que estaba perfectamente conciliada era la comunión con Él. Él no tenía un asunto de complejo. Ay, yo no sé por qué ese león es más hermoso que yo. No. Él había sido perfectamente creado
a la imagen y a la semejanza de Dios. Él lo sabía o no lo sabía. Seguro que lo sabía. ¿Cómo sabemos que lo sabía? Porque Dios le trae a él delante todos los animales del huerto para que pudiera ejercer la razón por la cual lo había puesto en el huerto, para que se multiplicara, fructificara, llenara la tierra y gobernara sobre ella. Por lo tanto, él tenía comunión con él. Él no tenía temores, él no tenía inseguridades, él no tenía complejos, él no se sentía que era narizón, que era orejón, que era gordo, que era flaco. Él sabía que él había sido creado a la imagen y semejanza de Dios y era la corona de Dios en la naturaleza. Así que él no tenía un conflicto interno. Tercero, tenía comunión con Eva, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque estaban tan ligados en propósito que el nombre de Eva no era Eva, era Adán. Eva es el nombre de la caída, Adán es el nombre del propósito. Por eso cuando Dios llamaba a Adán, ¿quiénes ustedes creen que aparecían? No había un golpe. Eva no estaba celosa de la jirafa. Adán no le cuestionaba si le había cocinado bueno o no, porque ellos iban al huerto y comían de lo que Dios había preparado para sus hijos en el huerto. No había conflicto, no había guerra, no había competencia, no había guerra de poderes, no había inseguridades. No tenía él que estar diciéndole te amo cada 2 minutos. No, eran y tenían comunión. Tenían las mismas cosas en común. Adán había sido creado a la imagen y semejanza de Dios y Eva había sido tomada del costado de Adán. En otras palabras, Adán y Eva tenían el mismo ADN. Y cuarto, estaba conciliado el orden de la creación. Allí no había terremotos, tsunamis. Allí no había vientos huracanados. Allí todo estaba bajo la sujeción de la palabra del hombre que gobernaría la creación. Allí estaba. Él simplemente tenía que hacer 2 cosas. Diga conmigo 2 cosas. Labrar y cultivar el huerto. Nada más. ¿Lo dice la escritura o no? La tierra no produciría con espinos, la tierra no le iba a dar problema, la semilla nunca se le iba a secar, el fruto nunca se le iba a menguar, todo iba a producir de acuerdo al género de la semilla que se sembrara, los frutos se darían a su tiempo, las estaciones estarían marcando los tiempos de la cosecha y de la siembra. En otras palabras, todo el orden creado estaba en una perfecta comunión con el Creador y con el ser creado. Así que de entrada inmediatamente vemos que hay 4 cosas que están conciliadas. La comunión con Dios, la comunión entre ellos, la comunión con Él y la comunión con el orden creado. Dele 2 capítulos al frente y llegue a Génesis 3. Y todo lo que estaba conciliado, ¿qué le pasó? Se desconcilió. ¿Cierto? ¿Se desconcilió o no? Todavía tenemos efecto. Tan desconciliado que Dios no puede permitir que Adán sea el que lo concilie. Y ahora incorpora lo que él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo con el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que en el cumplimiento del tiempo apareciera Cristo y reconciliara todas las cosas en el cielo y en la tierra como Dios se había propuesto en el principio. Magistral. La película va bien.
Las escenas son desastrosas. La historia llena de sangre. Los conflictos más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Los horrendos crímenes de la historia no caben en mi mente. Yo lo que sé es que el diseñador estaba escribiendo la historia. Y ahí, de Génesis 3 en adelante, se incorpora la redención. Como el tiempo no había llegado a su plenitud y madurez, Dios entonces tiene que tratar con la raza humana a través de tres cosas. Diga conmigo sombras, diga conmigo tipos y diga conmigo figuras. Dígalo otra vez, sombras, diga conmigo tipos y diga conmigo figuras. Una vez más, es un ejercicio para aprender. Sombras, tipos y figuras. ¿Qué es lo que esto significa? Que cualquier cosa que haga sombra en la tierra es una realidad en el cielo. Lo repito, cualquier cosa que haga sombra en la tierra es una realidad en el cielo. Cuando me refiero al cielo, yo no estoy hablando de un lugar donde vamos, sino una dimensión donde Dios existe. Cielo es todo aquello donde Dios gobierna. Si Él gobierna en tu casa, tú acabas de tener tu entrada. Porque cuando los creyentes mueren, bueno, déjeme decirlo de esta manera. Cuando nosotros morimos en la vida natural, según la Escritura, nosotros ni morimos, dormimos. Y como morimos en Cristo, esperamos en Cristo la resurrección. O sea, usted no está navegando por ahí a ver dónde se encuentra un buen asado para comer mientras está en el Espíritu esperando, ¿no? Usted está en el lugar más seguro del universo, que es la misma presencia de Dios. Entonces, el pecado produjo ¿qué? Muerte. ¿Sí? Por la desobediencia de uno, todos murieron. Por lo tanto, de Génesis 3 en adelante a Mateo capítulo 1, la película va como se había establecido. Dios había incorporado escenas y en la escena pone tres cosas que iban a dirigir todo el proceso: sombras, tipos y figuras. Comienza con un hombre, llama a una familia y a esta familia la hace una nación. Este hombre se le promete que de la simiente de esta mujer iba a venir el que destruiría la cabeza de la serpiente. Luego llama a una familia y de la familia la hace una nación. Y esta nación ahora tiene la responsabilidad en la tierra de preservar el código. Y el código era que de ellos y de una tribu particular que se llama la tribu de Judá, vendría el que destruiría la cabeza de la serpiente. La historia pasó 4000 años. Y Dios pone sombras, tipos y figuras. Y le dice a Moisés, Moisés, asegúrate, 14 veces le dice, búsquelas por allí, asegúrate que haces el tabernáculo según el modelo que te mostré. Moisés era un edificador, pero no era un edificador de sus propias ideas. Y él no era un edificador de sus propios criterios. Porque se le dijo 14 veces específicamente, asegúrate de que este asunto, este tabernáculo de la tierra, lo vas a hacer especificaciones. Porque este tabernáculo es una sombra del verdadero tabernáculo celestial. Por lo tanto, toda sombra aquí es porque hay una esencia acá. Moisés, asegúrate que las vestiduras de los sacerdotes,
Asegúrate que los ritos y las ceremonias se cumplan en el día correcto, en la fiesta correcta, porque todo eso está señalando a un cumplimiento. Y cuando ese cumplimiento aparezca en el tiempo, lo que era sombra pasará para que ahora se abrace la realidad. Moisés, no vaya a ser que tú entonces te quedes edificando en sombra y no estés anunciando la realidad que vendrá. Y así pasa la historia. 4000 años de sombras, de tipos y de figuras. Dios aparecía en una nube. Dios aparecía en el tabernáculo. Dios venía a juzgar al pueblo y la tierra se los tragaba en desobediencia. Dios aparecía y estaba representado en el pan de la proposición y en el arca del pacto. Todo aquello era, diga conmigo, sombra. Todo aquello era una figura, todo aquello no proveía vida, todo aquello no impartía vida, todo aquello no cambiaba a nadie, todo aquello era bonito, era lindo, pero nadie fue transformado porque entró al tabernáculo. De hecho, entraban al tabernáculo y salían a pecar. ¿Sí o no? Si se parece a alguna iglesia, quizás es casualidad. ¿Por qué? Porque las sombras, diga conmigo, las sombras no cambian a nadie. La sombra nunca ha transformado a nadie. Anoche lo leímos. La ley era la sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, nadie fue transformado por guardar la ley. Nadie fue transformado por obedecer la fiesta. Nadie fue transformado por velar aquellas cosas que eran símbolos y sombras. Ellos fueron y cumplieron con lo que se había propuesto para ellos en ese tiempo. Y todo aquello fue pasando de generación en generación en el pueblo de Israel, no en las naciones paganas, en el pueblo de Israel, porque ellos habían sido los elegidos para que le dieran a luz a la simiente, para que las naciones fueran transformadas. Vamos a darle forward, adelanto 4000 años. Y aparece, dice Pablo, en el cumplimiento del tiempo, Cristo, nacido de mujer, bajo la ley, para los que estaban bajo la ley. Específico. Él vino nacido de mujer. La pregunta es, ¿por qué se toma el apóstol el tiempo para especificar de que nació de mujer? ¿No debería ser eso obvio? Para usted y para mí sí, porque todos hemos nacido de mujer, pero Adán no. Para usted y para mí es normal, pero para Adán no, porque Adán no nació de mujer. Adán fue creado por Dios. Y cuando Dios lo crea, lo pone ya en un cuerpo. Por eso hay dos creaciones en el Génesis. Primero, Génesis 1:28 y luego Génesis 2:8, donde en uno se crea la esencia invisible del hombre, que es el espíritu, y luego se forma el cuerpo del hombre, que es la esencia visible. Dios toma entonces lo invisible y lo pone en lo visible, para que a través de lo visible el hombre gobierne lo visible y lo invisible. Por eso usted es un fenómeno en Chile. Usted está sentadito en Santiago de Chile, escuchando esta conferencia y a la misma vez sentado en lugares celestiales con Cristo el Señor. Usted tiene características de anfibio. Usted se mueve en dos dimensiones simultáneamente. Usted puede verse NN con los ojos de la carne o los puede ver con los ojos del espíritu.
Usted puede mirar la misma crisis que todos ven. Para usted es una oportunidad de Dios hacer algo. Para otro es la crisis que nunca saldrá de ella. ¿Por qué? No porque usted es positivo o usted tiene características que es muy fuerte de voluntad, sino porque en usted hay un espíritu superior, y es el espíritu de vida que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces aparece el nacido de mujer. ¿Por qué? Porque todo espíritu sin cuerpo en el planeta es ilegal. Este planeta está creado para espíritus con cuerpo. Este planeta está diseñado para nosotros, no para los demonios. Este planeta es herencia de los hijos de Dios. Esta es la herencia que Dios le entregó a su Hijo, y su Hijo nos entregó a nosotros. Muchos de ustedes están esperando que esto se acabe para irse al cielo, y Dios está esperando que usted acabe de entender para que traiga el cielo a la tierra. Ese es el problema con la religión. Quiere sacar a la gente de donde Dios siempre quiso que ellos estuvieran. Ese es el problema con la religión. La religión nos saca de donde Dios nos dio herencia. Él no dijo: Padre, te pido que te lo lleve lo más pronto posible. No, Padre, te pido que lo guardes del mal. Pero como tenemos toda una tradición de escape, de irnos, que esto se acabe, que el diablo, pues por supuesto no hemos entendido que los edificadores vienen aquí a construir, no a irse. A eso es que estamos aquí. Por eso Pablo dice: yo soy un perito arquitecto. Mi función aquí es reconstruir según el plano, el diseño, según el establecido designio de Dios para su iglesia, de que vamos a construir la morada de Dios, que no es un lugar donde yo voy para ver su presencia, sino es un cuerpo donde Él ha venido a habitar para siempre. Por eso es que no nos llamaron a edificar edificios de arena, piedra y cemento. Nos llamaron a edificar gente. Por eso es que esto no es la iglesia. Si usted lo que está edificando es esto, está edificando piedra, cemento y arena. Y esto lo va a destruir. Esto te va a desgastar. Esto te va a consumir el tiempo. Esta no es nuestra preocupación. Estos son los juguetes de los hijos. Son los juguetes, estos son juguetitos, estos son juguetitos. Nosotros no edificamos esto. Pablo no dijo: yo tengo dolores de parto hasta que tenga el templo más grande de Chile. Él dijo eso. Él no dijo eso. ¿Y por qué tantos ministros y creyentes le ponemos tanta atención a la edificación, que es el regalo, y nos olvidamos del que nos da todas las cosas? Esto se va a quedar pequeño a lo que Dios es capaz de entregarle si edificamos el cuerpo. Porque la tarea de edificación no es cosas, es gente. Por eso hay gente que dice: yo tengo celo de la casa de Dios. ¿Te lo has oído, no? Y pregúntale: ¿y cuál es el celo? No, a mí no me gusta que los niños estén corriendo y tumbando sillas. A los impíos tampoco les gusta que en el teatro los niños le dejen gomas de mascar en la silla. Así que eso no tiene nada que ver con la casa de Dios. Eso tiene que ver con pudor. Usted sabe cuando usted es celoso de la casa de Dios, cuando usted se preocupa por el hermano que está en una prueba. Usted sabe cuando usted es celoso, pero celoso que usted dice: esta casa nadie la va a destruir. Cuando uno de los suyos cae, usted va y lo levanta. ¿Sabe cuando usted es celoso de verdad? Cuando alguien está pasando por un divorcio y usted no va allí a tomar bandos con nadie, sino a mostrarle el amor de Cristo para ver si Dios es capaz de hacer una cosa que usted jamás se había imaginado. ¿Sabe cuando usted es celoso de la casa de Dios?
Cuando usted se preocupa por el ministro de más abajo que está pasando por una crisis, su familia está en un dolor, y usted levanta una ofrenda en su iglesia, que él no es de su denominación y de su concilio, y usted va allí como un hermano en la fe a ministrarle el amor y la gracia. Esa es la casa de Dios. Todo lo demás son cuentos religiosos. Y a nosotros no nos llamaron a edificar una religión más, sino a cumplir con un propósito eterno. Este planeta, diga, este planeta es nuestro. Esto es de los hijos. Porque este sistema, este orden está establecido para espíritus con cuerpos. Cristo vino nacido de mujer. En otras palabras, entró al planeta legalmente. Entró como entran los que Dios puso en el planeta. Pero el ladrón no entra por la puerta. ¿Cuál es la puerta? El vientre de la mujer, que es el derecho que todo mortal tiene para poder existir en el planeta. Tiene que nacer de mujer. Pablo dice, nació de mujer. Lo que está diciendo es, entró legal. Por eso él mismo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Porque el Espíritu Eterno, para poder operar legalmente en el planeta, necesitaba un cuerpo humano para poder ser legal. Por eso Dios de arriba no podía salvarnos. Por eso Dios de arriba, un ángel no venía a venir a nombre de Dios a salvarnos. Dios mismo tendría que venir y hacerse como uno de nosotros. Porque si un humano causó el problema, otro humano tendría que resolver el problema. Por eso la Biblia llama a Adán, llama a Cristo el postrer Adán. Porque si por la desobediencia de uno los muchos murieron, por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Mire qué diferencia. La desobediencia de uno, mueren muchos. La obediencia de uno, muchos son resucitados, vivificados. ¿Por qué? Porque donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Así que en este planeta el Señor entró legal, entró por el ducto, por el canal correcto, y ahora tiene que proceder a reconciliar todas las cosas. Las tiene que reconciliar porque eso era lo que el Padre se había propuesto, de que todo en Cristo sería ¿qué? Reconciliado. Efesios 3:10. Y empieza a conciliar, a reconciliarlas. Y lo primero que sucede es que el Espíritu se lo lleva al desierto para ser tentado. El primer Adán fue tentado y falló. El postrer Adán fue tentado y venció. Allí fue tentado en las tres áreas que todo mortal es tentado. En cada una de ellas él estableció lo que ya estaba escrito acerca de eso. Escrito está. No se puso a inventar, él no dijo, pues yo leí un libro de guerra espiritual y en el libro de guerra espiritual la autora estaba diciendo que cuando uno siente que que la mente se le nubla, eso tiene que ser un espíritu de neblinas oscuras para que cuando usted entre y ate el espíritu de tinieblas negras, para que cuando sea libre. Entonces la gente está 20 años reprendiendo nubes negras y a eso le llama oración. Por eso la gente no ora. Salen de la oración cansados. Oh, estoy agotado. ¿Sabes lo que he peleado con el diablo desde que entramos? Esto es un congreso de edificación. Y yo escuché que el pastor Abel dijo que para edificar hay que demoler algunas cosas.
Y usted no puede ponerle ¿cómo es? No puede ponerle parcho nuevo a vestido viejo. O nos establecemos en la verdad o no estamos edificando. Lo que estamos es jugando. Y allí estaba él. Aparece, tentado en todas las cosas, pero venció. ¿Dónde fue que primero lo llevó el Espíritu? Al desierto. Cuando sale del desierto, ¿qué es lo primero que dice? Hay que leerlo. El reino de los cielos, de donde cayó Adán, es lo que él viene a restaurarnos. Adán no cayó de la salvación porque no había pecado. Adán no cayó de la gracia porque eso no estaba allí. Adán no cayó de la religión porque eso nunca fue el propósito de Dios. Adán cayó de gobierno. Cuando usted y yo nos referimos, la caída de Adán no es que era evangélico y se fue al mundo. Eso no es. Hermano, usted sabe que Adán en el Edén cayó. ¿Y cómo cayó? De espalda, de frente, de rodilla. Hay que detenerse a hacer ciertas preguntas. Cayó de gobierno. Cayó de señorío. Cayó de poder ejercer el gobierno que Dios le había entregado sobre la creación. Pero por supuesto, cuando aparece el postrer Adán, ¿qué es lo primero que dice? El tiempo se ha cumplido. El reino se ha acercado. Arrepentíos y creer al evangelio. Y allí aparece, donde primero baja una sinagoga. Qué interesante. Y en la sinagoga hay un hombre endemoniado, que es raro. A veces los estamos buscando allá, están acá. Y allí lo liberta, ¡pum!, sin mucho rollo. No se separó 4 días de ayuno para ver si Dios le aumentaba la unción. Él fue y ejerció la autoridad que le había sido encomendada. ¿Por qué? Porque la autoridad no estaba en lo que él hacía, sino en la función que él ocupaba. Amén. Pastor, y usted está, porque la mente carnal es así, déjeme hacerle. Y usted está diciendo que no hay que ayunar. Yo no dije eso, yo dije que Cristo no ayunó para sacar un demonio. Amén. Si usted quiere ayunar está bien, pero que sea por las razones correctas. No vaya a ser que usted esté pensando, pastor, pero es que el texto dice, este género no sale. La pregunta es, ¿de qué género está hablando? Porque el género que allí está hablando no es de demonio, es de la incredulidad de la gente. Los demonios no responden a cuántos días yo ayuné, sino en el nombre en el cual yo he sido enviado. Él no dice, tú ayunaste 3 días y usted 12. No, yo me voy si este me saca. A Pablo conocemos, pero esto, ¿quiénes son estos? Son unos juguetitos religiosos ahí que tienen 3 o 4 conceptos y creen que ya están establecidos. No, a este sí que lo conocemos, porque este es capaz de dar la vida. Este no se enoja con los hermanos por facilidad. Este sí tiene que cruzar allende los mares para encontrar a uno de los de su nación y presentarle a Cristo. Es capaz de ir allí. A este tipo sí que lo conocemos en el mundo de las tinieblas. Pero estos evangélicos que están enojados los unos con los otros para después estar viendo visiones de que Dios le dijo, con esa gente nosotros no sabemos ni quiénes son. Edificadores. Edificadores. Aparece, va a la sinagoga, el hombre es libertado y ahí empiezan 3 años y medio de la manifestación de amor y de gracia que jamás se había visto en el planeta Tierra. Allí él está consolando al desconsolado.
Allí Él está libertando al que estaba cautivo. Ustedes religiosos, nubes sin agua, tumbas emblanquecidas. Ustedes, esta hija de Abraham encorvada, ni siquiera la pueden enderezar. Ustedes estarán llenos de religión, pero no hay poder y autoridad para poder establecer este propósito entre ustedes. Y la liberó, le dio la vista a los ciegos, le recuperó el oído a los que estaban sordos. Allí estaba, la ley decía: no te acerques al leproso, y él iba y se acercaba y le ponía la mano. La ley decía que no podía una mujer con flujo de sangre ni siquiera estar en la comunidad de los justos, de los santos. Allí apareció una que se atrevió a abrirse espacio, lo tocó, algo, virtud salió de mí. Esta mujer recibió la sanidad porque tocó la vida misma, la letra no del antiguo pacto, sino la letra que estaba escrita en el espíritu de la vida. Allí. Pero había algo que cumplir, había una demanda que cumplir. La justicia divina requería que el alma que pecare moriría. Y todo ser humano estaba destinado a la muerte, separado de Dios por la eternidad. No había forma. Y allí Él vino. La pregunta es: ¿cómo usted mata a alguien que nunca pecó? ¿Cómo? ¿Cómo muere el que nunca pecó? ¿Quién sentencia al que nunca hizo nada malo? ¿Qué juicio se le puede hacer a uno que nunca cometió falta? Una sola forma: con mentiras. Y lo acusaron falsamente. Pero como eso fue a lo que Él vino, Él no vivía resentido. Por eso cuando usted edifica con propósito, desde la cruz le puede decir a sus ofensores: Padre, perdónalos tú, porque ellos están haciendo lo que yo tenía que estar haciendo, morir por ellos en la cruz. Y hay demasiados de nosotros que vivimos amargados y resentidos, porque fulano no me dio, porque fulano me dejó, porque fulano se fue al otro lado, porque fulano habló de mí, porque estamos edificando cosas y no propósito. Y tú vas a entender en el proceso de la edificación que los edificadores no tienen enemigos, son las herramientas que Dios usa para dimensionarte, a llevarte a cosas mayores. En otras palabras, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, dijo: si ellos hubieran sabido a quién estaban matando, no lo hubieran hecho, porque Dios se reserva ciertas cosas que no las tiene que decir a nadie. Si la gente supiera que cuando más Dios te va a promover, no es cuando tú estás en la cúspide, es cuando estás en el hoyo más abajo, cuando estás en los problemas y en las dificultades, donde la gente te subestima, te menosprecia, te echa para un lado, donde el sistema religioso dice que ya tú no sirves. Ahí es que Dios dice: de veras que lo que yo voy a hacer con él y con ella, ustedes no son capaces de entenderlo ahora. Por eso tienes que despojarte de toda amargura y decir: Padre, perdónalos tú, porque yo no tengo ofensas con ellos. Yo voy a cumplir lo que tú me habías traído al planeta a hacer. Dale un codazo a alguien y dile: vive por propósito. Vive por propósito. Quien lo mata, nadie lo podía matar. Por lo tanto, él tiene que poner su propia vida. Pero él mismo la tiene que tomar. A eso la Biblia le llama gracia. Lo que no nos merecíamos se nos dio gratuitamente. La palabra gracia en su contexto original es el rey que venía y condescendía con el pueblo. En otras palabras, en el modelo humano, los reyes no están entre el pueblo, ¿cierto? Los reyes están en sus palacios, y todo el que vaya a entrar al palacio es porque el rey le dio permiso para entrar. Usted lee la historia del Antiguo Testamento y lo ve allí. Por lo tanto, ¿qué es gracia? Gracia es cuando un superior tiene un acto de condescendencia y viene a estar entre los que se supone que no esté con ellos.
En otras palabras, él asume la condición del débil. ¿No es eso lo que dijo Pablo? El cual siendo igual a Dios, no tomó esto en cosa como que aferrarse, sino que vino hasta nosotros como un siervo. Se hizo como nosotros y allí en la cruz él defiere al Padre el perdón porque él tenía que morir en la cruz. Y allí murió y fue sepultado y fue a las partes más bajas de la tierra, dice Pedro. Le predicó a los espíritus encarcelados. Deme un poquito de libertad literaria para decirle, aunque yo no estuve allí, lo que yo me imagino que él le dijo a los que estaban allí. Cuando él está allí, aparece y le anunció a los que estaban allí encarcelados esperando la redención: yo soy el que ustedes esperaban. Porque dice Hebreos que todos ellos murieron sin haber recibido lo que estaban esperando. Pero allí estaba el que ellos estaban esperando. Aquí estoy, dice Pablo. Volvió otra vez, se llevó cautiva la cautividad, le dio dones a todos los hombres. Pero antes de ir al cielo, y Pedro va a tocarlo y dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre. ¿Dónde tenía él que subir? Al tabernáculo celestial, porque ahora él era el sumo sacerdote. Ya no eran aquellos sacerdotes que dice el libro de Hebreos que no podían por sus propias debilidades cumplir con la función que se le había encomendado y mucho menos perfeccionar a nadie. Pero aquí entró el sumo sacerdote del templo de Dios y roció la sangre derramada en el Calvario, esa sangre eterna, y regresa a la tierra. Y por 40 días, dice Hechos 1, les enseñaba acerca del reino de Dios. Él no le dio un curso de discipulado. Él no los metió para ver si sabían ayunar y hacer vigilia. Eso no está mal, pero si tú crees que eso es la vida cristiana, no estás edificando, te estás entreteniendo. Pero si oras y ayunas porque quieres edificar el cuerpo, entonces bienvenido al Congreso de Edificadores, donde tendrás que deshacerte de conceptos religiosos para edificar conforme al diseño de Dios, conforme al orden establecido. Allí estaban los muchachos que todavía no le habían encendido la luz. Le dicen: te podemos hacer una pregunta. ¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Yo me imagino al Señor así, yo. Qué raro. Ustedes no han entendido. Vamos a hacer algo. Espérenme allí hasta que el Espíritu venga. Porque definitivamente aquí no lo entendieron. Vamos a trabajar aquí donde siempre quise trabajar. Y vino y descendió el Espíritu. ¿Cómo? No una paloma. ¿Cómo? Una paloma. Y fueron llenos. ¿De qué? De poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es Biblia 1:01. Para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta Chile, lo último de la tierra. Eso lo aprendí del pastor. Y aquella gente sin templos, sin 12 semanas de discipulados, revolucionaron imperios. La gente los veía venir y decía: ¿quiénes son esos que trastornan el mundo?
son raros, son distintos. Esta gente no ha cogido el curso 7 pasos para ser millonario, 5 formas efectivas para salir de la depresión. No han tomado el curso y están dispuestos a morir. Los persiguen y dicen que no van a negar la fe. ¿Quiénes son estos? ¿Sabe cómo la gente los llamó? Los del camino. ¿Qué camino? ¿Quiénes son? No, los de la iglesia El Camino, no. Esta gente habían encontrado la ruta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie que viene al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Aquella gente ahora empezó a cumplir con los 4 propósitos, porque fue lo que ya él había logrado. Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo nos reconcilió con nosotros. Cristo nos reconcilió entre nosotros. Y Cristo nos reconcilió con el orden creado. Bendito Jesucristo, en el cual la iglesia edifica su propósito. Ahora comenzó la tarea. Y por 250 años, los primeros apóstoles viven centrados en el propósito. Tiene que leer la historia, porque lo que usted y yo conocemos de iglesia es una versión, ¿cómo lo digo? En la parte final del mundo. ¿Lo digo? No, porque eso se llama chisme. Lo que nosotros vemos de iglesia es la distorsión de 17 siglos de deforma. Pero por 250 años, antes de Constantino, en el año 350, institucionalizar la iglesia y unirla al Estado, la iglesia vivió su esencia más pura. Allí no había caciques, allí habían hombres que cargaban mantos que la Biblia establece que son el gobierno de los santos, no para gobernar sobre ellos, sino para gobernar entre ellos. Por eso en la Biblia usted nunca encontrará que Pablo dice: yo apóstol sobre ustedes, yo apóstol entre vosotros. Por eso Pedro no dice: yo como anciano y ustedes debajo de mí en la junta. No, él dice: yo como anciano entre vosotros. ¿Por qué? Porque en el reino no hay jerarquías religiosas, sino hay reconocimientos de funciones. Y por 250 años no había control sobre la gente, sino facilitarle el proceso de madurez y crecimiento. En otras palabras, aquellos que habían madurado en el Señor, que no tenía nada que ver con la cantidad de congresos que habían ido y cuántos libros de teología se habían leído, porque ni Biblia tenían, sino cuánta obra del Espíritu de Dios habían permitido que se manifestara en ellos. A esos se le llamaba los ancianos de la iglesia. Y ellos tomaban a los más nuevos y caminaban con ellos. No era que los metían a un curso de 12 semanas
para ver si al terminar las 12 semanas ellos daban el grado de ser discípulos. Porque un discípulo nunca termina de aprender. Y ahí él estaba, el anciano caminaba y él venía con sus preguntas y venía con sus interrogantes y venía con sus inquietudes y venía con sus debilidades. Pero el anciano experimentado en la vida del Espíritu lo iba dirigiendo, lo iba guiando, le iba facilitando el camino, porque ya él había caminado ese camino de dolor, ese camino de dificultades. Ya él había visto cómo la obra del Espíritu se da. A eso la Biblia le llama exhortaos los unos a los otros. Animaos los unos a los otros. Orar los unos a los otros. Soportaos los unos a los otros. Es la interacción de la vida de los santos, donde no dependen del que le trae la palabra nada más, sino que han entendido que Cristo en ellos y a través de ellos es más poderoso que un solo trayendo todo lo de Cristo para ellos. Liberamos a los pastores, le damos espacio para que puedan ser hombres, les permitimos crecer saludablemente y no se tengan que poner la fachada y el disfraz de la religión. Le permitimos ser transparentes y decirnos: estamos en pruebas y en luchas, pero eso no cambia quiénes somos en Cristo. Empezamos a madurar juntos como iglesia, reconociendo que a la medida que el Espíritu de Dios va formando a Cristo en nosotros, mantos se empiezan a expresar. Empezamos a reconocer que hay una gracia particular, a eso se le llama el don. No es un título, sino una función que tiene expresiones apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales y magistrales, para que los santos sean edificados en la obra del Señor. Esta gente camina sin orgullo, porque esta gente entendió que en este reino los grandes cargan toallas y lebrillos. Esta gente ya superó la fantasía religiosa que si tengo el título tendré la autoridad. Puedes tener el título y jamás tendrás la autoridad que solo Cristo te puede conferir. Esta gente es libre de las tonterías evangélicas. No me toques porque se me va la unción. Y las estupideces que la gente se inventa para manipular a las multitudes. Pero una iglesia de edificadores, una iglesia de edificadores, no está idolatrando a los mortales, sino celebrando la presencia de Cristo entre ellos. Esa iglesia camina segura. Es una iglesia que se ayuda mutuamente, se ama mutuamente, se cuida mutuamente, son edificados en amor mutuamente. ¿Para qué? Para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino que el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no es una discusión de teología, sino es una manifestación del mismo Cristo entre nosotros. Irrelevante si yo creo que es apóstol o no. Lo que es importante es si el apóstol superior se está expresando a través de él o de ella. ¿Qué importa si lleva un título? Al fin y al cabo, lo que cuenta es que Cristo sea glorificado. ¿Qué importa? Que me digan apóstol, que me digan eso está, no le voy a llamar más pastor sino Abel. No. No. El título debe responder a la función y la honra que esa función merece. Pero aquí el título no es lo que nos hace superior, porque en este reino hay solamente uno. Yo sé que eso para nosotros a veces es un golpe contra el orgullo religioso, porque hemos construido nuestra vida basado en títulos. Pero cuando tú empiezas a entender que el Cristo en él es también el Cristo en mí, entonces porque yo sea su pastor yo no tengo derecho de faltarle respeto. ¿Por qué? Porque Pablo dice: primero se sujetan mutuamente.
mente en el temor del Señor. Por lo tanto, si lo corrijo, es para edificarlo. Porque Pablo dice, nuestra autoridad no es para destrucción, sino para edificación. Gracias, un aplauso a este discípulo amado. Edificando. 250 años sin órdenes jerárquicos, sin estructuras religiosas, sin denominacionalismos, sin separaciones, sin aquel es más que este es de esta red y este apóstol sí, que eso abre la boca y el fuego se le sale solo. Ese sí es un verdadero apóstol, porque yo veo por la televisión que tiene tanta gente, como si sillas llenas serían equivalentes a ser aprobados en el apostolado. Pero en la tierra de los ciegos, los tuertos son reyes. Pero no aquí. No aquí. Si vamos a edificar conforme al diseño, los santos verán la luz. Y no hay nada más hermoso que dirigir santos libres. No hay nada más hermoso. Yo no quiero una congregación de ovejas. Ustedes escucharon, ¿no? Sí, porque las ovejitas, ellas van me. Y la gente allá, amén, ese es mi pastor. Impresionante. El Señor te llama reyes y tú dices que eres oveja. Es más difícil liderar una embajada de reyes que pastorear un rebaño de ovejas. Por eso muchos prefieren la oveja que a los reyes. Porque los reyes tienen capacidad para pensar. Los reyes no se la tragan como se la dieron. Los reyes dicen, eso se oía bonito, pero eso no es una verdad presente. Los reyes dicen, ay, qué lindo se oyó, pero eso a mí no me edifica. Los reyes saben dónde están parados. Y cuando tienen a un líder que los va dirigiendo y enamorándolos cada día más de Cristo, mayor será el avance para cumplir con el propósito de Dios. Por lo tanto, 250 años. Constantino aparece en la historia, cierro con esto. Institucionaliza, hay una fusión de religión con Estado. Ahora aparecen la diferencia entre el clero y el laicado. Es una idea católica que aparece en los tiempos y que la iglesia protestante todavía perpetúa. Los menos ungidos allá, los más ungidos aquí. Los que necesitan lo que yo tengo y los que me mantienen en mi estilo de vida. Es una 17 años, de siglos de distorsión. Y en cada tiempo de la historia Dios irrumpe. Se llama reforma. Y trae otra vez a orden lo que se había deformado. Y aparece. Pero como todo, el hombre tiene la intención siempre de institucionalizar lo que Dios comenzó como una verdad. Y lo institucionaliza. Lo que comenzó bien con la gracia apostólica siendo restaurada, se ha convertido en una división más en el cuerpo de Cristo. No nos debe de extrañar, pero Dios cumplirá el propósito que se había propuesto en nuestra generación. De ahí que a través de las naciones el Espíritu de Dios está trabajando con jóvenes y con mayores. Está levantando
al que llegó ayer a Cristo y está tratando con el que lleva 40 años en Cristo. De repente estas verdades comienzan a gustar y algunos nos han dicho: me siento como si hubiera nacido de nuevo. Te empiezas a quitar lo que la religión ha puesto y empiezas a descubrir quién eres en Cristo. Ya no como una frase, ya no como una elegante declaración, no, ahora en esencia sabes quién eres y la gracia que Él te ha dado para edificar en el cuerpo. Y algunos cargan el manto apostólico, otros proféticos, otros evangelísticos, otros pastorales, otros como maestro. Eso no son títulos, son funciones en el cuerpo. ¿Para qué? Para que perfeccionen a los santos. Y esa palabra perfeccionar es del griego katarizó, que significa colocarlos en el lugar correcto. ¿Por qué? Las estadísticas dicen que el 80% de las personas en las congregaciones son espectadores pasivos de lo que sucede en esa congregación. En otras palabras, si usted y yo somos honestos con nosotros mismos, siempre es las mismas personas haciendo lo mismo, mientras que la mayoría son espectadores de lo que está sucediendo. Por eso hay muchos cansados, agotados. Cargan 3, 4 ministerios, padres de familia, madres, esposas, trabajadores, empresarios. Y empezamos en la luna de miel del ministerio. Qué bueno que estoy envuelto en esto. A los 2 años, otra vez. Pero lo suprimimos porque pensamos que eso es servirle al Señor. Pero una iglesia de naturaleza apostólica distribuye la carga y todos tienen que llevar una porción de esa carga. Porque lo que estamos edificando no es un reino personal, sino el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y usted se conecta a esa visión local y usted participa de lo que allí está sucediendo y usted va creciendo en el conocimiento de la verdad hasta que lleguemos como iglesia a la madurez, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Yo creo que vivimos en un tiempo donde vamos a ver iglesias de Cristo manifestar su gloria como nunca la habíamos visto. Yo no estoy hablando de cultos gloriosos. ¿Se acuerdan los cultos gloriosos? ¿Cómo estuvo el culto? Glorioso. ¿De qué predicaron? No me acuerdo, pero estuvo glorioso. No. Culto glorioso es cuando aquel que tiene el don de sanidad, el don de milagro, señales, lenguas, interpretación, la vida del Espíritu es dinámica. Aquel que se sale de orden, los ancianos lo ordenan. Aquel que no ha madurado en la fe, los maduros lo maduran. Aquel que no sabe cómo proceder en la congregación de los santos, el liderazgo lo va dirigiendo, lo va guiando. Y cuando venimos a ver, tendremos reuniones donde usted va a llegar y va a decir: ¿qué irá a hacer Dios con nosotros en este día? Porque hay una gracia que está fluyendo, no solamente del predicador, sino desde los santos, para la gloria y la honra del Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Porque queremos ser edificadores. Queremos cumplir con tu propósito en esta generación. Con estas 4 cosas: reconciliando a los hombres contigo, reconciliándolos con ellos mismos, reconciliándolos entre ellos y reconciliándolos con la creación.
Señor, si esto hacemos y nuestros programas de discipulado, nuestras reuniones semanales, nuestras actividades de la iglesia responden a eso, entonces estamos edificando según tu propósito. Entonces Cristo será glorificado en la vida de los santos. Yo oro al Señor que este fin de semana hayan reconfiguraciones en nuestra mente, hayan retos en nuestro espíritu, que nos provoque a regresar al texto, no con lentes ya puestos, no, sino decirle: Señor, tu verdad está contenida en esta palabra. No quiero llevarme los lentes que me dio el seminario, no quiero dármelos con el libro que leí, quiero ver, quiero entender, quiero que me reveles, para que cuando los maestros en la iglesia vengan a enseñar, el Espíritu esté dando testimonio de que esa es la verdad de Dios revelada al Espíritu. Que nuestros ministerios de jóvenes se levanten. Toda congregación que está edificando conforme al propósito tiene 4 generaciones en mente. Ojo, con esto sí que termino y no tocamos ni Mateo 20. Por eso le dije que terminamos después. Diga conmigo: 4 generaciones. Toda iglesia de naturaleza apostólica ministra en la mentalidad de 4 generaciones, no una generación. Pablo, un apóstol generacional, le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2: lo que tú oíste de mí, enséñaselo a hombres fieles, capaces de enseñárselo a los demás. Pablo, Timoteo, hombres fieles, los demás. ¿Dónde yo sé, amado pastor, que me debo de invertir en vida? ¿Dónde debo yo de prestar mi mayor tiempo? ¿Dónde debo de concentrarme en el ministerio? ¿Dónde sé yo que lo que estoy haciendo no morirá en una generación? Si aquel en quien me estoy reproduciendo tiene la capacidad de enseñárselo a otro. Si no, le asigno a alguien. Pero amados pastores, ustedes no son trabajadores sociales para estar resolviéndole los problemas domésticos a todo el mundo. Ustedes son llamados a perfeccionar a los santos. Y la tradición pastoral nos ha enseñado a estar detrás de todo el mundo, buscando gente que se enojó, atendiendo gente malcriada, resolviéndole problemas que lleva 20 años con la misma situación. Con razón se desgastan, con razón se cansan, con razón hastiamos a veces esto. Pero si hacemos, y ustedes que están surgiendo con esta mentalidad, ¿dónde me invierto? En gente capaz de reproducir. El ministerio para todos, mi vida para algunos. ¿O Cristo le enseñó lo mismo a todo el mundo? ¿Por qué? Porque usted comparte su ministerio con todos los que sean capaces de oírlo, pero su vida con los que son capaces de reproducirse. Una mentalidad generacional que va reconciliando a los hombres con Dios, con ellos, entre ellos y con la creación, para que seamos iglesias gobernantes en nuestra generación. Padre, gracias por cada uno de estos edificadores. Gracias por estos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que han dispuesto, Señor, par de horas en este sábado, pudiendo estar haciendo muchas otras cosas más.
pero han venido aquí a invertir su vida en un propósito eterno. Señor, no a llenar espacio para cumplir con agendas religiosas, sino para cumplir con un propósito para ser efectivos en la vida. Gracias por los pastores de esta casa, por coordinar este evento. Gracias por la inversión que ellos han hecho de tesoro, tiempo y talento. Gracias por la movilización que han causado para que otros sean expuestos, Señor, y a la misma vez la semilla quede plantada en el corazón y en la mente de muchos. Gracias, porque la cosecha que vendrá para ellos no la podrán contener en el mismo lugar donde tuvieron la semilla guardada. Será mayor y mejor la cosecha que la semilla. Por lo tanto, yo declaro en el nombre del Señor que esta palabra no regresará vacía, sino que hará el trabajo para lo cual tú la has enviado. Una palabra, Señor, que ha confrontado algunos ídolos de nuestra mente religiosa, pero que a la misma vez, Señor, nos posiciona para que tú nos puedas revelar tu verdadera verdad y tu propósito en nuestra vida. Señor, sabemos que quedan muchas lagunas, que a veces cosas no se entienden porque es imposible, Señor, en nuestras limitadas palabras y tiempo poder clarificar cada concepto. Señor, te pido que ninguno lo malinterprete y lo lleve a escenarios peligrosos, sino que sean responsables y diligentes, y lo que no entendieron pregunten para que puedan ser guardados en la verdad. Ayúdales, ayúdales. Porque como hijos y parte de tu cuerpo, Señor, también tenemos la mente de Cristo. Y esa mente nos va a dirigir a toda verdad. No nos va a dirigir a confusión, aunque hay veces que en procesos de transición nos confundimos porque estábamos tan sumergidos, Señor, en conceptos y en ideas religiosas que se nos olvida que tu verdad es la única que nos libera. Tu palabra dice que tu verdad nos libera. Y un libre puede disfrutar su jornada. Y yo declaro que la disfrutaremos, y disfrutaremos al máximo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo el Señor, la iglesia de edificadores dice amén, amén y amén.